a desconectarnos de las cosas de Dios y creer que estamos bien, pero no estamos. Es una flojera espiritual, es una ociosidad espiritual, es un disgusto y un asco de las cosas, con las cosas de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso nos ha contaminado, estamos pasando por algo así. El otro problema es la apatía o la pérdida de pasiones, ya no hay pasión, ya no hay fervor en las cosas de Dios. Y es durante este tiempo que uno lamenta su condición, su estado espiritual. Y es necesario pasar por ello para saber qué tanto necesitamos al Señor, que sin Él no podemos hacer nada. Que la vida espiritual es una vida muy lamentable sin Cristo, porque ya no estamos caminando en la luz, ya no estamos caminando en el Espíritu, sino que estamos caminando en la carne. Muchas veces es muy difícil para discernirlo. Y es evidente en el poco interés que tenemos en las cosas de Dios. Con nosotros, la comunión, la Santa Cena del Señor no tiene ya significado, es algo nomás pasajero, ya no tiene ese impacto espiritual en nosotros, no es algo emocionante, no es un deleite, no es una anticipación ya en la Santa Cena, sino solo es algo mecánico, algo clínico, como en una clínica, sí, algo necesario, pero es como me acuerdo, cuando estaba niño, nos llevan a las vacunas allá en el segundo barrio y entrando a la clínica olía puro alcohol, no sé si se acuerdan. Y las enfermeras usaban vestidos largos, blancos y una gorrita blanca. Se miraban más malas que qué. Entonces con la jeringa, ¿verdad? Y olía puro alcohol y eso me daba mucho miedo a mí. Sabía que me iba a causar dolor, ¿verdad? Me iban a inyectar. Y muchas veces la iglesia es algo así para muchos de nosotros. Y se pierde el anhelo, el deseo. Deja uno de asistir a los estudios bíblicos, a las reuniones de oración y empieza uno a justificarlo, ¿verdad? Pues es que yo camino por fe y no entendemos lo que es fe. Es la fe de un demonio, porque ellos nunca se conmueven o se mueven hacia Dios, al contrario, aborrecen a Dios y se asquean con Dios. Y si somos honestos, que es necesario para un avivamiento, reconocer nuestra necesidad, la desesperación de esa necesidad por Dios. Y el problema, muchos ahora que critican ese deseo en uno, es ese deseo para más de Dios, viene de gente que nunca ha tenido un asombro, nunca han experimentado la cercanía de Dios, nunca han conocido las maravillas de Dios, las buenas obras de Dios, la transformación de su propia vida, que es la obra de Dios. Escuché un predicador y me molestó, por el principio pues se oía muy correcto, ¿verdad? Que dice, tu testimonio no es el evangelio. Claro que no, pero es el resultado del evangelio, tu testimonio. ¿Qué hizo Dios? Pablo testificó ante Félix su testimonio. El salmista está testificando sus experiencias constantemente y son claramente inspiradas por Dios, pero Dios lo usa para el bien, ¿verdad? La necesidad del alma que está clamando, está llorando, está lamentando, está en luto. El alma por Dios quiere más de Dios, siente su condición
típida ante Dios. Y molestan que muchos se incomodan, ¿verdad? No tienen un asombro para Dios. Y es lo que ha pasado en la iglesia. Se ha perdido el asombro hacia Dios. El asombro de Dios. Se ha dicho que el problema en las congregaciones no es que el mensaje no se dirige hacia nuestro pecado. El problema es que la gente no tiene ningún sentido de la presencia de Dios hoy en día. No hay asombro, no hay ese temor reverente, no hay ese cuidado de acercarse uno a Dios, con cuidado hablar, confesar ante Dios, ¿verdad? Eres mi todo, cuando en verdad Dios dice, eso no es cierto. Y es el deseo de nuestro corazón que Él sea nuestro todo, ¿verdad? Y debe de ser el corazón, y es lo que causa lamento en nuestra alma, no condenación. No me malentiendan, porque inmediatamente dice uno, pues eso condena y Dios no condena. Dios sí condena. Primeramente, Dios no ama al fariseo. Si usted leyó las Escrituras, Dios aborrece a los fariseos. Jesús los maldice. Y un fariseo es una persona que cree que está bien ante Dios y que sus buenas obras merecen el favor de Dios y que no tiene ningún temor de que no va a entrar al cielo. Es una persona que está muy segura de sí mismo, de sus buenas obras, de que sus pecados no son tan grandes. Ese es un fariseo. Un fariseo tiene la tendencia de ver las culpas de otros y no la suya propia. Y la pregunta de esta mañana para nosotros es, ¿qué llevas tú? ¿Qué traes a la iglesia? ¿Una Biblia de fariseo o una Biblia de pecador? Es una diferencia, no el autor, ¿verdad? No estoy hablando del que hace. La Biblia no la hizo un pecador, el Señor. Estoy diciendo, ¿cómo ves las Escrituras? ¿Cómo las consideras? ¿Cómo las ve un pecador en necesidad por la gracia de Dios? ¿O como un fariseo que estás bien, que has cumplido? ¿Verdad? ¿Qué llevas, qué traes ahorita en la mano? La Biblia de un fariseo, la Biblia de un pecador. Porque la Biblia de un fariseo ve las culpas de otros, ¿verdad? Y no ve su propia culpa, no ve su propio pecado, qué tan vil es en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. No ve qué tan profunda es la suciedad de su pecado, porque la Biblia no está exponiendo, no está trayendo a la superficie como lo hace un espejo, ¿verdad? Verdaderamente lo que somos delante de Dios. Y qué tan necesitados estamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y un fariseo pues no desea más de Dios, no tiene, está satisfecha. Con nomás ir a hacer lo que tiene que hacer, y es parte de la religiosidad que consideran sus ojos fariseos en las Escrituras. Incluso el Señor les mostró mucho qué tan repulsivo eran ellos ante Dios. Eran como sepulcros blanqueados que adentro estaban llenos de huesos de hombres muertos. Adentro están podridos, estaba la corrupción, y es lo que Dios ve. Un pecador, al contrario, es uno que está consciente de su gran y desesperada necesidad por la gracia y el amor, la misericordia de Dios, que nada merece de Dios, es indigno. Es bonito los cánticos de alabanza ahora, bonitos, me tocaron mucho, no tuve nada de que criticar. Y eso causa en nosotros un lamento, un lamento así de nuestra propia condición, que no nos condena, pero que nos da una sed y un hambre para el Señor. Y cuando no sucede eso, cuando no experimentamos eso, decimos, Señor,
que he perdido yo el amor para contigo, ya no tengo ese deseo de verte, ver tus prodigios y tu poder, tus grandes obras y maravillosas obras en mi vida y alrededor de mí. Lamentablemente muchos que asisten a la iglesia están contentos nomás en asistir a la iglesia y no desear más de Dios, no exagerar, no meterse más, no comprometerse más con Dios. Lamentablemente mucha de esa gente no va a entrar al reino de Dios. Muchos están contentos a conocer las doctrinas, las enseñanzas y no buscar más de Dios. No es necesario buscar más a Dios, ya lo conocemos, ¿o sí? Y acuérdense lo que dijo este hombre de Dios, San Agustín, que si tú crees que ya conoces a Dios, te has hecho un ídolo. Esto es lo que es, un ídolo. No llegamos a conocer a Dios en toda su plenitud y nunca lo vamos a conocer en toda su plenitud. Para conocerlo como Él es completamente, es ser nosotros Dios también. Y no podemos, nosotros no somos Dios. Solo lo que nos ha revelado Él es para nuestro bien y los secretos del Señor le pertenecen a Él. Son de Él y lo que nos ha revelado es para nosotros, nuestros hijos, para que los obedezcamos. Y es suficiente para causar humildad en nuestro corazón y ser mansos ante Dios. Una definición más precisa de un avivamiento es cuando el Espíritu Santo entra a un cuerpo que está ya muy cerca a morir, hacerse un cadáver. Ya está al punto de morir y muchas veces, y algunos en veces entre nosotros está ya al punto de ser un cadáver. Un cadáver no puede adorar a Dios, un cadáver no tiene vida. Un cadáver ya no se mueve adelante, se atrasa, se retrocede y su vida espiritual no existe, es una vida carnal que se viste de religión y dice las cosas correctas y tiene el conocimiento, pero no tiene conocimiento de la doctrina, pero no tiene conocimiento del Señor mismo. Jesús dijo a sus discípulos, ¿has estado con ustedes todo este tiempo y no me conoces? Mucha gente ha estado mucho tiempo yendo a la iglesia, participando en la liturgia de la iglesia, en la orden, en todo, pero nunca han conocido al Señor. Un avivamiento es un pueblo saturado con Dios, está saturado con Dios. Y tiene un deseo, una experiencia de un deseo intenso para el Señor. Y cuando no existe, lamenta. Es una persona deprimida, un cristiano. Sí existen cristianos deprimidos como el salmista. Que quieren más del Señor, pero sus pecados lo han causado separarse de su Dios. Y están conscientes. Ese intenso deseo lo experimentan aquellos que no pueden vivir sin esa experiencia de desear a Dios. No pueden vivir. Dice Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la promesa es que Dios siempre está disponible a llenar a esa persona que tiene sed. Dice su palabra, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice, Señor, yo voy a derramar mis aguas sobre tu alma seca
y ríos sobre la tierra árida de tu vida. Pero la condición es tener sed por Él. Yo personalmente, y es parte de mi testimonio esta mañana, que siendo honesto, y es necesario para prepararnos para un avivamiento, ser honestos con Dios. Él conoce a cada uno de nosotros. Y yo he sufrido mucha depresión espiritual, mucha tristeza, especialmente al anochecer, y siento un dolor muy profundo. Porque yo no vivo en las experiencias de otros, sino mis propias experiencias que Dios me permitió conocer en los primeros años de mi salvación, de la salvación de Dios en mi vida. Y nunca queda uno satisfecho. Hay que moverse uno adelante, pero el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy y para siempre. El problema somos nosotros, que cambiamos, Él no. La sed, hermanos, es mucho más, es un deseo más intenso que el hambre. El hambre la podemos tolerar, ¿verdad? Pero la sed es intolerable. Es una sed que tiene que uno satisfacer, saciar, si no se muere. Abran su Biblia al Salmo 63 y quiero que vean, hermanos, lo que escribe aquí David, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, y es importante que yo y tú entendamos y nos examinemos, ¿verdad? En dónde estamos, y hay que ser honestos con uno mismo y con el Señor, ¿verdad? Si no hay deseo intenso en nosotros para Dios, vamos a leer las Escrituras como un fariseo. El fariseo estaba contento. Señor, yo ya diezmé, yo ya di mi diezmo, gracias a Dios que no soy como estos, ¿verdad? No se ve, él cree que se ve en sus propios ojos, porque dice la Escritura que el fariseo y el publicano, los dos juntos, entran al templo, entran al lugar de la adoración. Y siempre ha sido así en la iglesia, entran esas dos clases de personas a la iglesia, siempre va a existir. Y el Señor, antes de derramar su espíritu y esas aguas sobre las almas sedienta, primero, en un sentido, espanta a ese fariseo, a ese que no tiene necesidad, lo transforma o lo quita. Porque Él, como hemos visto, ve desde el cielo, y su casa, su habitación es con los de contrito de espíritu y quebrantados de corazón, que tiemblan en su palabra. Ese es el lugar perfecto, el ámbito que le agrada a Dios, la alma sedienta. Y en Salmo 63 dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Mire versículo 8. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
Leímos al principio el Salmo 42, que es, también vemos ese deseo intenso que tiene el salmista David. Dice, como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Se fijan el luto, el lamento? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hablas de Él, pero ¿dónde está? Iglesia, ¿dónde está tu Dios? ¿O serán puras pantomimas lo que hacen? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poder de tu Dios? ¿Dónde está la luz que brilla de Dios en ti? ¿Dónde está esa reflexión o ese reflejo de Dios en la iglesia? El enemigo siempre se está burlando de nosotros. Y es la vida de un cristiano, de un siervo, de uno que ama a Dios. Es la vida de uno de miseria, de esta acusación de dónde está el poder de Dios en nuestra vida. Y sufrimos derrota tras derrota espiritual. Y llegamos a situarnos en esa situación, en esa condición, y nos convencemos que todo está muy bien, ¿verdad? Pero no hay deseo. Es algo muy pesado, muy aburrido de ir a la iglesia o a los estudios, o empezamos a justificar, no es necesario, tengo cosas que hacer, ¿verdad? Hay cosas más importantes, es lo que debemos decir, más importantes que ir a asistir. No es necesario, ¿verdad? Claro, todo eso es correcto para una persona que no tiene deseo para con Dios. En el Salmo 27, versículo 4, vemos otro salmo que habla de esa sed. En versículo 4 dice, Salmo 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Se fijan? Primeramente quiero recordarles que Dios siempre está disponible a satisfacer esa alma sedienta y llevar y conducir a su gente a la fuente de agua viva, quien es Jesús. Y la pregunta, ¿tenemos sed para más del Señor y para más por su Espíritu Santo? ¿Cómo oramos? ¿Por qué escudriñamos las Escrituras? ¿O por qué leemos las Escrituras? Muchos no las escudriñan, nomás las leen. ¿Por qué esperamos que las puertas de la iglesia se abran antes de que empiece el servicio? Y en lugar de llegar todos tarde, ¿verdad? Todos somos culpables. No hay esa anticipación, ese deseo. Una de las cosas que suceden, unas características de un avivamiento del Espíritu, un verdadero avivamiento, es que la gente no tiene suficiente, no está satisfecha, están temprano antes que abran la iglesia y entran a adorar a Dios, están hambrientos por la palabra de Dios, que en veces los sermones duran casi todo el día. No quiere irse la gente. Y luego la gente responde, reacciona con convicción de pecado, lágrimas, gozo, alegría, que en veces no se puede distinguir. ¿Se acuerdan los profetas que dicen que la gente no distinguía, no podía discernir entre los lloros y los gritos de gozo? Un avivamiento es algo muy poderoso, pero también es un tiempo de traer a la superficie todo lo que le molesta a Dios. Es algo que sucede siempre en un verdadero avivamiento. Cuando gente dice, tuvimos un avivamiento ayer, pero no hubo nada de eso, hermanos, es nada más que pura emociones, pura demostración de la carne, no es verdadero avivamiento. La gente va a la iglesia por los cánticos y el convivio, pero no por un sermón de una hora.
1 hora y media, 2 horas. En tiempos antiguos las oraciones en el púlpito muchas veces eran oraciones de hasta media hora, hermanos. Y la gente inmersida en eso, sabían que estaba Dios ahí. No podían dejar de comunicarse con Dios. Bueno, esos eran tiempos allá que hoy en día no extrañamos y decimos, no, pues eso era antes. El problema antes, cuando una persona habla así, es que está testificando que la persona ha cambiado, ya no está adorando al mismo Dios, que nunca cambia. Y yo sé que entre nosotros hay hermanos y hermanas que tienen ese deseo, yo sé, no te conozco, pero yo sé que sí. Tenemos eso en común. Lamentamos el estado de nuestra propia condición espiritual, lamentamos el estado de la condición espiritual de la iglesia, lamentamos. No estamos enojados, no estamos condenando, sino que lamentamos que ya no está Dios. ¿Dónde está tu Dios? Dice Jesucristo hacia los fariseos, dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y creen que en ellas tienen vida eterna. Estaban las Escrituras. Se ha dicho que Satanás es uno de los más grandes, mejores teólogos, pero sigue siendo diablo. ¿Ah? El diablo es uno de los más grandes teólogos, pero sigue siendo diablo, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque él conoce a Dios más que tú y yo, porque él estuvo en la presencia de Dios, ¿verdad? Él era el ángel perfecto en la presencia de Dios, era el más bello de todos. Servía muy cerca con Dios, estaba muy cerca a Dios. Así que si lo has conocido y lo has visto, Satanás sabe más, muchas veces, mucha más que nosotros, pero es un mentiroso. Él distorsiona y tuerce las Escrituras. Odia a Dios, es el enemigo de Dios. Pero les dijo, pero son ellos las Escrituras que testifican de mí. Pero ustedes, vosotros no quieren venir a mí para tener vida. Les dijo, no quieren venir a mí personalmente para tener vida. Y esta vida, hermanos, está no solo hablando de la vida eterna, pero la vida del momento presente, ser vivos en Cristo. Es como las ramas de un árbol, ¿verdad? O de una zarza que uno poda uno lo que está muerto, lo que no produce fruto, y lo que produce, esas se deshacen y se queman, pero lo que está produciendo fruto, la podan más para producir más fruto. Está viva, esa rama está viva, es difícil de quebrar, ¿verdad? Una rama viva, la seca nomás, pronto se quebran. El pecador es muy distinto, hermanos, y Isaías nos dice que las escrituras en Isaías 6, que Isaías tuvo una visión de Dios en su sublime y majestuosa presencia, en lo que Él es, sus atributos. ¿Y sabe lo que dijo Isaías? Que para nosotros es un retrato de un pecador. Dijo, ay de mí, estoy muerto. Y lo que estoy diciendo, ay de mí, estoy arruinado. Se condena él, cuando vio a Dios se condena y se estoy arruinado. Estoy silenciado, es lo que quiere decir. I've been silenced. Y dice, porque soy un hombre con labios inmundos y habito en medio de un pueblo con labios inmundos. Fíjate que ve todo el pecado, ve su pecado y ve que está en la compañía de pecadores. Porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Es lo que ve un pecador cuando abre su Biblia. Y la pregunta otra vez de nuevo, ¿tu Biblia es la Biblia de un pecador o un fariseo? Escudriñas las Escrituras porque crees que leyéndolas y solo leyéndolas y conociendo las doctrinas tienes vida eterna, pero son ellas que testifican de una persona
de una experiencia y una comunión real con el Dios de la Biblia. Pero no vienes a mí para que tengáis vida, para que tengas vida. No vienes a mí para que te dé vida. No hay más que llegar ahí nomás a las Escrituras y no proceder más adelante en conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo. Ese es el propósito de la salvación. En ese momento Isaías se vio indigno de adorar en la presencia de Dios. Dijo, yo no puedo estar en la presencia de Dios. Soy hombre de labios inmundos y los que vienen a alabar a Dios también y son iguales. Y el Señor envía a un ángel que con un tizón tome un carbón y le purifique sus labios, le quita su pecado. Y luego ya le dice, Señor, ¿quién irá por mí? Es el fuego del Señor. Heme aquí. Yo, Señor. Es como ya ver los niños cuando dicen, ¿quién quiere este dulce? Yo, brincan. Y dice, yo, Señor. No está la persona, bueno, pues iría, pero es que tengo cosas que hacer. Tú sabes, Señor, tú quieres que vivamos bien aquí, que nos dediquemos a nuestros quehaceres y todo. Y yo tengo un compromiso, Señor. Tú entiendes, mi familia, pues hay que amar a nuestros hijos. Sí, pero no más que a mí. Dice Dios. Ese es un polvo, hechos de polvo. Yo soy el creador de la eternidad. Entonces, eso es importante. Decir, después de lo que hace Dios con nosotros, la gran transformación es de condenación a salvación. Y no dijo Isaías, bueno, gracias, pues hay que saber quién irá por ti, Señor, porque yo ya soy salvo, ya me voy a mi trabajo, a mi casa. Dijo, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Según Juan, el apóstol Juan en capítulo 12 dice que el que vio a Isaías era Jesucristo, ¿sabía? Juan 12, versículo 38 al 41 dice que Isaías vio a Jesucristo, a Cristo. Miren conmigo Juan capítulo 12. Versículo 38. Versículo 36 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, hablando de Jesús, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos, eso lo encuentras en Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Eso está en Isaías 6, 10. Isaías dijo, versículo 41, esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, lo que dice en Isaías capítulo 6. Interesante, hermanos. Pablo miraba su Biblia como la palabra es como la ve un pecador, el Evangelio. En 1 de Timoteo, hay muchos fariseos hermanos, que cargan una Biblia de fariseo. Y dices tú, pues la Reina Valera. Sí, pero es como la ven, es lo que quiero decir. En 1 de Timoteo, ¿sí sabe cuáles son, verdad? Esos que nomás están así, le hacen así. Está predicando el predicador y en vez de estar así humillados, sí, se tienen que discernir, que diga la verdad, ¿verdad? De predicando la palabra. Pero en vez de estar así, examinándose, están así. Eso no dijo John MacArthur.
En 1 Timoteo, capítulo 1, fíjense Pablo, hermanos, versículo 17. Perdón, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito. Fíjense, el evangelio contiene esto, ¿verdad? Que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. No dijo yo era. Yo soy el primero. Está hablando de ese momento. No dijo por lo cual yo era antes blasfemador, pero ya no soy pecador. Dice por lo cual yo soy el primero. ¿Se fijan? Quiero primeramente, hermanos, empezar a abrir las escrituras en Salmo 63. Quiero que vean primeramente, hermanos, el contexto, las circunstancias de esa hambre, ese corazón sediento del salmista. Dios dice buscar a Jehová, buscar al Señor mientras puede ser hallado, ¿verdad? El Señor desea que lo busquemos, que tengamos esa hambre para Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se ofrecen en el mundo, en la vida, que prometen satisfacer nuestra sed, pero son cántaros rotos que no retienen agua, dice Isaías. Le echas agua, se le tira toda. Son cántaros rotos. Y de lo que yo he experimentado estos años, hermanos, es eso. Afecciones aquí para acá y son cántaros rotos. Un hobby aquí, otro hobby aquí, un interés aquí, para llenar ese vacío, y son cántaros rotos, no satisfacen. Y yo sé que si somos honestos, podemos decir esta mañana, yo también siempre ando con cántaros rotos. Pero quiero que vean las circunstancias de este hombre en Salmo 63. El título de este salmo dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. El desierto sabemos que es un lugar vacío, ¿verdad? Muy poca vida, no hay vida en el desierto. Sí, pastor, hay hormigas. Yo no quiero la vida de una hormiga. Y nosotros que vivimos aquí en el desierto somos hijos del sol, ¿verdad? No del hospital, digo, del sol. Estamos acostumbrados al calor, pero no sabemos que allá más allá de la ciudad hay un lugar que si no llevas tu agua, tu botellita de agua, te vas a desesperar de sed. Y es algo muy, muy desesperado, hermanos, el tener sed. Yo pasé por eso, yo y mi esposa. Bueno, yo fui el que me tuve que ir caminando. Teníamos nomás una botella de agua a la mitad y yo pues mi esposa y fuimos a ver unas casas allá en los ranchos, allá en las sierras, irnos lejos de toda la sociedad. Y nos quedamos atascados allí en un lugar ahí donde y no podía sacar la troca y ya estaba calor, los 80s. Y había casas, pero estaban vacías, no había nadie. Y
un calor y pues no pude sacar la troca, salí, escarbé con las manos la arena y puse piedras y no quería. Puse todo ese trabajo, causó más sed en mí, más. Ya se iban a oscurecer, me dice mi esposa, vaya José, vaya hasta la Montana, vaya para allá donde está el estacionamiento esa estación de la migra y pídales ayuda, sí. Pero estaba bastante lejos. Yo estaba ya cansado, estaba bien fatigado, tiene una sed pero bruta, y le guardé el agua para mi esposa. Y una desesperación, hermanos, y me encomendé al Señor y le abrí poco la ventana a mi esposa y habían esas abejas, esas wasps. Dije, y yo tenía miedo que entrara uno en la tormentada, ya no se puede defender. Estaban ahí en el alrededor de la troca. Pues me fui y dije, güey, tengo que ir. Y empecé a caminar, y una sed tan brutal, hermanos. Llegué a la Montana y yo pues pensando en mi esposa, encomendándosela al Señor, Señor, cuídamela, por favor. Y llegué allí y luego más adelante llegué a la casa de un hermano que era doctor, médico, y tenía su rancho. Llegué y me abrieron la puerta. Y todavía de la Montana para su casa era bastante lejos. No miraba su casita, su ranchito. Yo ya estaba con la sed. Y esa intensa sed, hermanos, que tenía, pues prolongaba más para mí el llegar, ¿verdad? Parece que va a llegar hasta en 10 días. Llegué y me abrieron, les dije lo que pasó y dijo, déjame arreglarme y vámonos en la troca. Dijo, pues mientras el chaval o su hijo me trajo agua, no me desmiento, me tomé 4 vasotes de agua fría, una desesperación. Y nos subimos a la troca, fuimos pronto y mi esposa estaba muy bien. Yo soy el que andaba sufriendo la sed y salimos de allí por la gracia de Dios. Pero me enseñó el Señor me dio una buena lección el Señor lo que es tener sed. Y así el rey David aquí, hermanos, está en el desierto. No sabemos si es cuando el rey Saúl lo quería asesinar, lo quería matar, o cuando su hijo Absalón, ¿se acuerdan que se volteó contra él? No sabemos, porque en los 2 instantes se fue al desierto. Pero aquí él se dice rey, pensamos que ya era el rey, y yo creo era Absalón, su hijo. Él sabía que había sido ungido por Samuel, ¿verdad? De ser rey. Así que se decía rey. No sabemos. Eso no es importante. Lo importante aquí es el contexto de su necesidad. Está en un desierto, es un lugar vacío, es un lugar de intensa necesidad, hermanos. Es un lugar sin vida. Y así se encuentra el alma. Muchas veces, el alma de uno, hermanos, todos tenemos que pasar por eso, los cristianos, digo. Nada nos va a satisfacer, es cuando uno se retrocede, ¿verdad? Y empieza a buscar el placer, a través del placer, o otras relaciones, o una carrera o algo, y deja el caminar con el Señor y busca satisfacerse en las otras cosas. Pero el cristiano, el que sí ha sido regenerado por el Espíritu, pasa por eso, pero tiene esa miseria, es una hambre, una sed, mucho más que una hambre, como dije. La hambre se puede aguantar, se puede tolerar, pero la sed no. Es un lugar de gran necesidad, es un lugar de gran peligro. Decían los padres del desierto que eran los mártires, después de los mártires en el Coliseo que fueron asesinados y sufrieron martirio a través de los emperadores de Roma. Después que se terminó eso, la iglesia experimentó un tiempo de paz y de prosperidad y se empezaron a enfriar los cristianos. Cuando pasa uno por eso, llega a ese lugar, se empieza a enfriar la gente. Todo va muy bien. Se corrompió el sacerdocio, empezaron a vender la posición y todo eso, había política en la iglesia. Y salieron los padres del desierto, eran los nuevos mártires, iban al desierto, dejaban todo, dejaban familia, dejaban riquezas, dejaban todo, y se iban al desierto como San Antonio. San Antonio duró 50 años en el desierto, hermanos. La iglesia necesitaba mártires, necesitaba ver
ejemplos de tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Y ellos eran lo extremo, ¿verdad? Lo extremo que ahora muchos condenan. Y lo condenan la iglesia occidental. Siempre es la iglesia occidental que condena cualquier desafío, cualquier de negarse completamente, de vender todas sus posesiones, ¿verdad? Y dársela a los pobres. Decimos, no, eso es un caso específico, especial, ¿verdad? Somos muy buenos para torcer las escrituras. Yo creo que muchas veces estamos escuchando más a Satanás que al Señor. Y decían ellos que el desierto ama desnudar. El desierto ama desnudar. El desierto desnuda a una persona que está en el desierto, hermanos, y no encuentra agua, y el calor, empieza un calor, una fiebre muy, muy fuerte, se empiezan a desnudar. Han hallado gente así en lugares allá en California, en el desierto, gran desierto, desnuda, muerta allí, pero sin ropa, porque se desnudan. Y el desierto es el lugar de exposure, de desnudo. El Señor nos revela lo que somos y pastores tienen que pasar por eso, es lo que no entiendo. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo arrastró. Esa palabra que lo llevó al desierto es la palabra en el griego, lo arrastró, lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. Siempre el cristiano verdadero que va a ser usado por Dios tiene que pasar por algo así. Y luego lleno del Espíritu Santo, cuando regresó, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto de ser lleno por el Espíritu Santo, de nomás no pasar por nada, no existe en las Escrituras. Si nuestro Señor pasó por ello, ¿quiénes somos nosotros para no? Si somos seguidores de Cristo, ¿va? Ay, pastor, no me gustan sus predicaciones negativas. Yo entiendo, eres cristiano americano, eres cristiano occidental, eres cristiano de Estados Unidos. Estás acostumbrado a eso, a la vida suave, ¿verdad? La pura vida, como decía, ¿quién era Luis Miguel? No sé quién era. Y es la condición de la iglesia en mayoría, no todos aquí en este país y en México y en muchos lugares, ¿verdad? Que no saben lo que es conocer los padecimientos de Jesucristo, como dice Pablo, querer conocerlo, dice él, yo quiero conocer eso, lo que sufrió mi Señor por mí. El desierto es un lugar donde está la vida ausente. It's the absence of life. Es el lugar que carece fuerza espiritual. There's no spiritual strength. Es la ausencia de fruto espiritual. Es el señal de una vida moribunda o muerta. Está muerta la persona o está al punto. ¿Sabía que eso existe en las Escrituras? Claro que sí. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, primeramente vemos al Señor reprender y advertir a sus iglesias, está advirtiendo sus iglesias. Y a la iglesia de Éfeso, les digo, ustedes han perdido su amor ferviente que tenían antes. Ese primer amor ferviente, ese amor ferviente para el Señor, que si usted ha nacido de nuevo lo tenía, ¿verdad? Lo teníamos todos. Y ese tiempo, ¿se acuerdan la luna de miel con el Señor? Estábamos en todos los estudios, estábamos así, escuchando la predicación así. Y le decían, abran al libro y andábamos, se veían las hojas como las alas de unos ángeles en la iglesia. Y luego saliendo de la iglesia, pues después de convivir, no quería irse y volver a la casa. Y salía y le preguntaba a los ancianos, a los diáconos, oiga, ¿cuándo tienen otro servicio? ¿El miércoles? ¿A qué horas? A las 6:30. Aquí lo vemos. Y las oraciones, aquí estamos los martes. Ay, ahí voy a estar. Era un entusiasmo, ¿verdad? Ya ve, con el primer amor, cuando uno se enamora de primer lugar. Tring. Hello, mi amor.
¿Qué estás haciendo? Pues aquí esperando en ti con mucha anticipación, corazón. Oye, ¿me llevas allá? Claro que ahí voy. ¿Te acuerdan? Cuando apenas te enamoraste. ¿Quiere un vaso de agua, mi amor? Sí. ¿Y ahora? ¿Quiere un vaso de agua? Pues agárrelo, chale. ¿Qué espera? Dígale a su hermana. ¿No hacemos así con el Señor? ¿No somos así? Claro. Pero todos pasamos, los que hemos sido regenerados, no todos en la misma intensidad, pero hay ese deseo, ¿verdad? Y leyendo las Escrituras había lágrimas de gozo. Bueno, yo estoy hablando de mi propia experiencia. Mi esposa me veía ahí en cao llorando, pero no eran lágrimas de condenación, eran lágrimas que conocí a Dios, que vino a mí un pobre mexicano en el barrio allá donde nadie pela los ojos, allá un chaparro insignificante que de repente el Dios del universo me salvó. Me quedé maravillado, pues si no soy anglosajón, no soy escocés, no soy una persona de sangre azul de Londres, o soy un pobre mexicano del barrio, ahí cholo, loco, marihuano, y Dios tuvo misericordia de mí. No entiendo, pero causó lágrimas. Lloraba yo, Señor. Ahora lloro porque se me pierde un martillo. El Señor dijo en Mateo 24, ¿cómo les voy a los textos? Pues habían perdido su primer amor. Y ellos, hermanos, conocían, tenían servicio y doctrina, pero no valían nada. El Señor les dijo, ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 1, después lo puede ver, lo márquelo para que en la noche lo lea, lea lo que le dice el Señor. Ustedes han perdido su primer amor, dice. Les dijo, ustedes conocen a los falsos profetas, ustedes tienen discernimiento, tienen escrituras, tienen doctrina, pero todo vale cacahuate si no tienen amor por mí. Es lo que les están diciendo. Yo nomás le estoy dando parafrase aquí, porque se me pegó lo cholo por hablar de. Pero le está diciendo más o menos así. Todos ustedes tienen correcto, todo está muy bien, muy encomendable, pero tengo algo contra ustedes. Es suficiente que Jesucristo tenga algo contra nosotros, ¿verdad? Una cosa, dijo, han dejado su primer amor. Todo eso no tiene valor, como en 1 Corintios 13 que dice, si yo profetizo pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Si me sacrifico y me dejo que mi cuerpo me lo quemen, si muero una muerte de martirio, pero no tengo amor, es puro desperdicio de tiempo. Si no hay amor para Dios, hermanos, todo lo que hagamos en la iglesia o en casa o donde sea, no vale ningún cacahuatito. Nada. El Señor dijo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando se multiplica el pecado, se enfría el corazón, hermanos. El amor para con Dios se enfría, ya no es un amor frío. Creo ustedes, hermanas, conocen el amor frío de un marido, ¿verdad? Entran y te dicen nada, nomás está de comer, ya hizo de comer. Sí, te hice una comida bien rica. Ándale, pues vete para allá, ándale, déjame en paz. Un amor frío. Nunca le dice, mi amor, te amo, te estimo, gracias por esos frijolitos quemados. Estoy muy agradecido con Dios por ti. No me molestes, todo el día trabajé como si ya no trabajó. Ella estuvo trabajando todo el día limpiando la casa, cuidando a los niños, haciendo de comer, hasta dándole de comer al perro. Y luego vienes tú y dices, déjame en paz, hasta todo el día ha trabajado muy duro. Y ella está ahí parada como si nunca trabajó. El amor frío, ¿verdad? Y así somos en la iglesia. Todo lo que hacemos, hermanos, con amor frío,
insulta a Dios. Y luego les dice el Señor, si no se arrepienten, les voy a quitar la iluminación del Espíritu Santo en los medios de la gracia. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que las oraciones, el convivio y todo eso no va a tener la presencia del Espíritu Santo, no va a tener esa iluminación del Espíritu Santo. Yo les aconsejo algo muy importante cuando oren, hermanas y hermanos. Que verdad que muchas veces nos agachamos a orar así y entra el sueño, ¿verdad? Es una lucha real. Levántese, camine orando. No necesariamente tiene que estar con los ojos cerrados siempre, ¿verdad? Es caminar calmado, ¿verdad? Y está, Señor, sí, gracias. Entrar en acuerdo con el hermano o la hermana que está orando. Y hasta que se le quite ese, luche con ¿Quién se quedó dormido cuando deben estar orando? Los discípulos, ¿se acuerdan? Jesús estaba en el jardín del huerto de Getsemaní y ellos se quedaron dormidos. ¿Qué dijo? El espíritu está disponible, pero la carne es ¿qué? Y póngase a pensar eso. No venga a dormir a la oración. Yo les digo porque a mí me pasó una vez, pues estábamos todos muy aburridos y yo comencé a roncar. Yo creo dijeron, no, es que el espíritu nos ayuda con gemidos, ¿verdad? Está gimiendo el hermano, déjenlo, está orando, está profetizando el hermanito. Es bien espiritual el pastor. Y sabes que se puede morir uno espiritualmente, estar muerto. No digo que pierde su salvación. En Apocalipsis capítulo 3, hermanos, miren lo que dice el Señor. Después tomen el tiempo para leer todo, pero nomás en versículo 1. Le dice a esta iglesia, la iglesia en Sardis, le dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel. El ángel era el pastor o el mensajero. Y el Señor está dirigiendo a Juan que le escriba estas epístolas, estas cartas a ellos. El que tiene los 7 espíritus de Dios, el número 7 es perfecciones. Habla de el espíritu y la iluminación y la influencia del Espíritu Santo sobre todos. Y las 7 estrellas, sabemos que las 7 estrellas son las 7 iglesias que representan todas las iglesias por todas las edades. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Tienes la reputación. Los hombres se quedan impresionados, pero no eres nada más que un cadáver. Fíjense nomás la evaluación de Dios. Ay, qué feo, ¿verdad? Qué feo. Tienen la reputación que están vivos, pero lo que yo sé, y yo sé la verdad, es que están todos muertos. Son más un cadáver. La iglesia de Sardis, hermanos, ahí en Apocalipsis 3, 1 al 2, tenían la reputación, pero estaban muertos. Segundo, les carecían la perspectiva que nos da el Espíritu Santo, hermanos. Carecían esa perspectiva, esa manera de pensar que nos da el Espíritu Santo. Y Pablo, hablando de esto, dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pedimos siempre, hermanos, en las oraciones? ¿Tú crees que Dios se preocupa porque te machucaste el dedo? No. Oren, hermanos, por mí porque con el martillo me pegué en el dedo. Pues qué bueno, por sonso. Fíjese bien, póngase los anteojos o algo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios, ay Señor, en nombre de Jesús, sánale el dedo gordo. ¿Crees que el cielo se preocupa por eso? Se preocupa por la gloria de Dios. Claro, sí debemos de orar por cositas así, ¿verdad? Señor, me duele mucho el dedo, pero yo no lo hago, no lo anuncio a todo el mundo, hermanos. Oren por mí porque estoy sufriendo una inmensa aflicción. ¿Qué le pasó? Me machuqué el dedo.
Y muchas veces nuestras oraciones consisten en más eso, pensando en lo carnal, en lo carnal. Miren lo que dice Pablo. Porque los que son de la carne piensan en la carne, las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Se fijan lo que pasó con Sardis? Estaban muertos porque estábamos pensando acá. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tienen la reputación de impresionar a los hombres, pero no agradan a Dios en ninguna manera. Hermanos, es algo que nos debe de... Esto está en el Nuevo Testamento, estamos hablando de las palabras del Señor. Son cosas serias que nos debe de causar lamento, que no crecemos, que no tenemos ese deseo para el Señor. Y quizás todo lo que le pido al Señor es que me gane la lotería o que me vaya mejor en la vida y que mi matrimonio y que mi salud, que claro, debemos, no estoy diciendo que es malo orar por eso, pero hay un lugar para eso. Pero ¿qué ocupa tu mente? Y les dice el Señor, los llama a que regresen a los principios del Evangelio que habían recibido. Vuelvan para atrás al Evangelio, lo que habían recibido, vuelvan a eso, dice. Y luego la iglesia de la Odisea, hermanos, ¿se acuerdan? Esta iglesia, el Señor no la alabó para nada, estaba disgustado completamente con la iglesia de la Odisea. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque decían, ustedes dicen, soy rico y no tengo necesidad de nada. El orgullo de la autosuficiencia repugna a Dios. Y es la única iglesia, hermanos, que dice el Señor, me da asco con ustedes, porque no están tibios ni fríos, o calientes ni fríos, sino tibios. Me da asco que los voy a vomitar. Es lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El Señor no encontró placer en esa iglesia. Es una iglesia. Esta iglesia le dio asco a Dios porque no tenía necesidad de Dios. Dijo, miserables, no sabes que estás ciego, pobre y desnudo. No conoces tu verdadera situación, que estás en un desierto. Lo mismo que el salmista. Pero el problema es que no lo sabes, ¿se imagina? Es como estar perdido en el desierto, tener una sed intensa y decir, ay, cómo me quisiera ganar la lotería. ¿Qué te sirve en el desierto? En primer lugar, no hay un 7-Eleven. Oh, yo quisiera que mi vida, mi matrimonio estuviera mejor. ¿Qué sirve eso en el desierto? Ese es un lugar de vacío, de gran necesidad del alma. Y la pregunta es, ¿la tenemos esa necesidad aquí? Claro, gente me ha dicho, usted está muy deprimido, ¿pasó? ¿Qué trae, hombre? Ponga su fe en el Señor. Es tener fe en Él. De querer al Señor, de amar al Señor, de desear al Señor, de no estar satisfecho sin el Señor. Lea Hebreos capítulo 11, hermanos. Tome el tiempo de leer capítulo 11 de Hebreos. Que dice allí el autor de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esa palabra buscan es diligentemente. Sabemos que Él nos va a recompensar, que Él nos va a dar galardón, Él va a satisfacer. Esa es fe, ese es el capítulo de la fe. Hebreos 11, ahí le describe qué es fe. Y luego empieza a describir a Moisés, ¿verdad? Que no consideró las riquezas de Egipto, sino que tiene su mirada puesta en la ciudad que tiene fundamento.
quien fundador es Dios. Tenía su galardón en Dios. Él era el objeto, hermanos, de todos los de la fe en Hebreos 11. Entonces, rápidamente, ya para terminar, hermanos, vemos esta gran necesidad. Pero era realmente la conciencia de tener la necesidad. Yo estoy consciente de que tengo una necesidad. Y el retrato que vemos en Salmo 42, hermanos, versículo 1, es un retrato de un venado desesperado que lo están persiguiendo. Y, hermanos, el pobre venado, hermanos, desea el agua con una desesperación. Es como estar corriendo y esa sed, ¿verdad? Y esa persecución, es el momento de su severa fatiga. Es lo que nos trata allí. Miren lo que dice Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y estas aguas, corrientes de las aguas, eran las que se llamaban en los valles más profundos, en the deepest part of the valley. Ahí se hallaba esa agua, esos ríos, agua fresca. Y era necesario que esa cierva, ese venado, hermanos, fuera hasta lo más profundo, el lugar más peligroso, donde el pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque me lleve por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. Va a lo más donde estaban esas corrientes de agua a tomar el Señor. Fíjense hasta dónde va la desesperación. Se está describiendo aquí el salmista su desesperación para Dios, su deseo, su anhelo para el Señor. Estaba buscando con diligencia. En el Salmo 42 y el Salmo 63 hay diligencia, un deseo más intenso. Es una sed que nada puede satisfacer y que causa desesperación, hermanos. Una desesperación muy intensa que solo Dios puede satisfacer. Y es muy saludable, hermanos. Es algo muy sano que empecemos a realizar en dónde estamos y lo comparemos con lo que, en dónde debemos de estar y qué debemos y qué es lo que debemos qué deberíamos ser. Y miro mi situación ahorita, digo, yo comparo ahora con lo que puede ser y lo que yo llegaré a ser. Un avivamiento, hermanos. No, el hombre, el momento que el hombre empieza a definir ese movimiento, se termina. Es un momento de desorden, sí, hay desorden porque la gente está, a través de las predicaciones, hermanos, dicen que cuando predicaba Daniel Rowland en Gales, en Wales, cuando terminaba de predicar la gente no paraba de llorar, gritando con desesperación por la misericordia de Dios, y él nomás predicaba y luego unos gozándose y regocijándose a la proclamación del Evangelio. Y les he comentado de ese avivamiento en Escocia, era en Gales, y siempre me confundo porque leo mucho de los avivamientos, mi interés es muy grande. Que Duncan Campbell era en Escocia, sí, en Lewis. En el pueblito Lewis era una isla, estaban orando por un avivamiento y nada, pues ya terminaron, ¿verdad? Y luego le dijo a la blacksmith, ¿cómo se dice blacksmith en español? El que está allí, ping, ping con el metal. ¿Cómo? Herrero. Le preguntó, herrero, te toca a ti orar para cerrar la oración. ¿Y sabes lo que dijo el herrero? Señor, tú sabes que aquí se trata de tu honra. Señor, ¿vas a permitir que te deshonremos? Tú has prometido que todo hombre te honrará.
hazlo otra vez. Terminó y tembló el lugar, tembló, pensaban que era un terremoto, dice alguien como que pensaba que era un temor, ese es temblor, pequeños, tembló todo y se acordó de Hechos capítulo 3. Pero todos ya iban a cerrar, dio la bendición y abriendo las puertas, hermanos, venía todo el pueblo con sus sillas y lámparas. Nomás así algo los trajo, una mano invisible los trajo. Todo el pueblo que estaba frío y dormido y muerto en su cristianismo empezó a bajar del pueblito y se juntaron todos ahí tocando las puertas. Hay lugar para nosotros. Entraron y empezó el avivamiento en Lewis, en Escocia. Ese es un trabajo de Dios. Tú no lo puedes hacer que suceda y tú no lo mantienes, es Dios. El momento que el hombre quiere meterse, se retira el Espíritu Santo. Hermanos, Dios lo puede hacer otra vez. ¿Se imaginan? Ya no tenemos que andar con anuncios en la radio. Vengan a nuestra iglesia, aquí sí está Jesús. En primer lugar, no estuvieras hablando si estuviera Jesús ahí. Ya ve que no tenemos ningún conocimiento de quién es el Señor. Si estuviera Jesús ahí, estuviéramos todos, hermanos, saliendo a evangelizar. Aquí tenemos café para servir y vengan, les vamos a arreglar una tarjeta para su gasolina. Venga y aquí los vamos a amar, recibir con brazos abiertos. Cuando Dios habla a la gente, hermanos, es el Espíritu de Dios. Gente viene porque se encuentran con Él aquí. Muy diferente ahora, Todo lo que ve usted ahora es pura manipulación, pura pantomina. Decía mi papá, es pura pantomina. No son avivamientos, porque miren nuestro país cómo está, bien dividido. Mire cómo está aumentando la iniquidad, las maldades. ¿Dónde está la presencia de la luz del mundo, hermanos? ¿Dónde está la sal que preserva? Y es lo que nos enseña el Salmo 42, 63, esa necesidad para Dios. Y luego la gran motivación es Dios mismo, ya voy a cerrar porque ya vamos a cerrar. La gran motivación es que, oh Dios, a ti te buscaré de madrugada. Tú, el Señor es el único que desea uno, al Señor. Esto de que, pues no quiero esto y esto y esto, no. Es el Señor que queremos, sí o no. Un avivamiento viene cuando el pueblo de Dios está anhelando a Dios. No un movimiento, no una expresión, no un milagro, cuando a Dios mismo lo quieren. Y cuando Dios viene, va a haber milagros, va a haber cosas. Pero no estamos buscando la emoción, estamos buscando al Señor. Así que hermano, hermana, hay que arrodillarnos delante de Dios y pedirle cada vez que nos reunimos aquí en nuestra casa, que el Señor traiga vida en uno mismo cuando estamos en nuestra casa orando. Y traiga esa luz, ese candelabro, traiga y contamine a todos con la presencia de Dios, no con emoción, con la pura presencia de Dios, que sí va a resultar en verdadera santificada emoción. Oren, vamos a orar por un avivamiento, que empiece con uno. Cámbiame, dame una sed, un hambre para ti, Señor, para nada más que tú. A ti te quiero, solo a ti. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tú, Señor, el que viene en pos de mí, dice el Señor, no en pos del pastor, no en pos de nadie más que el Señor. Hermano, hermana, ahí es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. A ver el día que Él ya se va a retirar. Ya no lo vamos a hallar. No lo vamos a insultar más al Señor. Él es Dios. Y solo Él está para el que lo busca. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Seré hallado. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu glorioso nombre, Señor. Que se ha manifestado el poder tuyo en nuestro corazón esta mañana, Señor. Señor, pido que estas palabras no caigan al suelo, Señor. Que trabaje en nosotros, en mí primero, Señor. Yo te necesito más, Señor, porque hay un desierto en mi alma.
que solo tú puedes derramar las aguas, los ríos de agua en mi alma, Señor, y dame vida de nuevo. Oh Señor, escucha nuestra oración. Te imploramos en el nombre de tu Hijo amado, para su gloria, su honra, para que Él reciba la recompensa de sus padecimientos, Señor, que es su iglesia, brillando con la gloria de tu Hijo Jesús. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.